Entonces, las funciones son inyectivas cuando todos sus términos de la variable y o todos los valores del eje y están asociados con un único valor en el eje x. Entonces, aquí lo voy a definir. Inyectivas son aquellas, son aquellas funciones en donde los valores de y están asociados con un único valor de x. ¿Ya? Ahora les voy a explicar también qué significa esto que yo escribí, ¿ya? Pero esa podría ser una definición más simple, ¿ya? Entonces, un momento, ahí estoy, volví. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Es que me salió el mensaje este de que se me cayó el internet. ¿Me Ahora escuchan? sí, ¿Sí? Genial. sí, ahora es Ya. perfecto. Entonces, les estaba diciendo que las funciones que son inyectivas son aquellas en donde todos los valores de y están asociados entonces con un único valor de x. Entonces, esto significa lo siguiente, cabros. Significa que, por ejemplo, si yo represento geométricamente una función, voy a poner una acá, por ejemplo, una función lineal, una recta. ¿Ya? Supongamos que esto que yo voy a dibujar ahora es una línea recta. ¿Ya? Esa es una función, ¿ya? Representada por una recta. Entonces, una forma de comprobar esto de la inyectividad es de la siguiente manera. Es algo tan sencillo como esto. Se llama la prueba de las líneas horizontales. Entonces, piensen en esto. Si ustedes toman un valor en el eje Y, ya porque eso es lo que me dice la definición, tomo un valor del eje y desde ese valor del eje Y dibujen una línea horizontal. Entonces voy a dibujar una línea horizontal hacia la gráfica de la función. Entonces fíjense que cuando llego a la gráfica toco aquí en ese puntito. Al tocar en ese puntito, entonces el valor que está hacia abajo, en el eje X, es el compañero de esa Y. Imagínense esto, que ese fuera un número 5 y este de acá abajo en el X fuera un número 4. Entonces yo aquí estoy diciendo que el 5 está emparejado con el 4. Si yo tomo otro valor del Y, por ejemplo, 3, y dibujo una horizontal, si yo dibujo esa horizontal, ¿cuántas veces voy a tocar a esa línea que está dibujada en color verde? ¿Cuántas veces creen ustedes que la estaría tocando? ¿Mm? Dibujo esa horizontal, ahí donde estoy dibujando la flechita. ¿En cuántos puntos estoy tocando esa línea de color verde? ¿Con cuántas veces me cruzo con esa línea de color verde? ¿Mm? ¿Mm? ¿Una sola vez? Una sola vez, ¿cachai? Que sería en ese puntito. Y eso significa que a ese número 3 le corresponde, por ejemplo, ese número 2. Estoy inventando nada más. ¿Ya? Entonces, si yo dibujo muchas líneas horizontales, no sé si ustedes lo alcanzan a ver. Si dibujan muchas líneas horizontales, todas las que puedan dibujar, fíjense que con todas ocurre exactamente lo mismo. O sea, cada línea horizontal que yo dibujo toca una sola vez a mi gráfica. Entonces, como esta línea horizontal toca una sola vez, esa es una demostración para decir que ese valor Y en el que voy a pasar al dibujar esta línea horizontal tiene un único compañero en el eje X. Entonces, estaría cumpliendo esta propiedad. ¿Ya? ¿De qué otra manera yo puedo representar esto? Lo podría representar así, chiquillos. Aquí están los X, imagínense. Y aquí están los Y. Entonces acá tengo numeritos. ¿Sí? Ahí tengo numeritos. Exacto, Vicente. Tal cual como tú lo estás diciendo. Y acá, por ejemplo, tengo letras. ¿Ya? Entonces acá el ejercicio, la definición de inyectividad dice que todos los valores de Y deben estar emparejados con un único valor de X. Entonces, por ejemplo, yo aquí empiezo a armar parejas. ¿Sí? Ahí. Y eso. Entonces, me fijo yo acá en los valores de Y y aquí ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, la letra A está emparejada con el 1, solamente con el 1.
La letra B está emparejada solo con el número 4. La letra C está emparejada solo con el número 3 y la letra D está emparejada solo con el número 2. A la inversa es exactamente lo mismo. El número 1 está solo con A, el 2 está con D, el 3 está con C y el 4 está con B. Eso significa que la relación es 1 a 1. O sea, que el valor que yo tomo de X está emparejado con un único valor de Y. Y ese valor de Y está emparejado con este único valor de X. O, un ejemplo cotidiano, la Kiara está emparejada solo con este niño que nos va a presentar el jueves, y este niño que está el día jueves, que va a estar en clase el jueves, está solo emparejado con la Kiara. Eso se conoce como una relación biunívoca. O sea, en ambos sentidos es única. ¿Cachai? Entonces, No sé, y si me dice que no, porque le da vergüenza, no voy a obligarlo. lo presionamos, lo presionamos. No te preocupes, nosotros nos encargamos de eso. Mira, con el Mati nos encargamos. Ah, Tú, bueno, tú tranqui. está en sus manos. Si va a venir Profe, disfrazado, va a venir disfrazado de Ah, Halloween. además, pues, ¿viste? Dile no, que venga disfrazado. No. No él se se preocupe. quería meter a las clases de matemática y el profe Mati no lo dejó. Ah, entonces no es de aquí, del preu. No, no es del No, Preu. Ah, ya, pero el jueves lo invitamos. Dile que está cordialmente invitado. Ya. No bueno, tuvo, no nos aceptaron la matrícula por solo Oh, matemáticas. Sí. sí, mala cosa. Ya, pero bueno, el jueves está invitado. Ya, El juez entonces, chiquillos, y que sí, venga disfrazado. y que venga disfrazado, sí. Maldición, otra vez. ¿Estoy acá todavía? ¿Aló? ¿Aló? Sí, ahí estoy. Entonces, cuando ocurre esto, chiquillos, ahí yo puedo demostrar que la función es inyectiva. Ahora, yéndome a lo más concreto posible, ¿cómo van a demostrar ustedes esto en un ejercicio? Muy sencillo. Primero, van a graficar el ejercicio y a continuación del gráfico van a dibujar líneas horizontales. Y si esas líneas horizontales cortan más de una vez, entonces inmediatamente usted va a decir, mi función no es inyectiva. En cambio, si todas las líneas horizontales que usted dibujó, todas cortan solo una vez a mi gráfico, entonces yo puedo decir, sí, la función es inyectiva. Entonces, cachen acá un contraejemplo. Ahí el Vicente me dijo algo en el chat que viene interesante. Imagínense acá. Tengo este gráfico. ¿Se acuerdan todos cómo se llama esa curva? Exacto, Esteban, muy Parábola. bien. ¿Cierto? La parábola. Esa era una función cuadrática o una función potencia con un exponente par, lo que vimos el día de ayer. Entonces, si nosotros dibujamos líneas horizontales, en este caso, la voy a dibujar de otro color. ¿Cachai? Si yo dibujo líneas horizontales, todas las líneas horizontales o en realidad, con una que haga la pega mal, ya podemos descartar la función. Entonces, fíjense que la primera que yo dibujé ya toca dos veces a la curva, a esta curva en color rojo. Aquí se están cruzando y acá también. Entonces, como esa línea horizontal y todas las otras que dibujé también tocan más de una vez a mi gráfico, yo inmediatamente descarto la inyectividad de esta función. ¿Ya? Entonces, esta función no es inyectiva. ¿Ya? De eso se trata. Entonces, ¿qué significa la inyectividad? Significa que hay una relación 1 a 1. O sea, que si yo tomo un valor del X, ese valor está emparejado con un único término en el Y. Y al revés también. Si yo tomo un valor del Y, ese Y está emparejado con un único X. ¿Ya? Claro, si se modifica específicamente, podríamos ahí tomar la mitad de la función nomás, Vicente, ¿cachai? Si nosotros la cortáramos, por ejemplo, con el eje de simetría y tomamos ese pedacito, esa función ahí sería inyectiva, porque esta línea horizontal aquí cortaría una sola vez a la rama. ¿Cachai? Pero ahí estamos reparando esa condición. Entonces estamos acotando un poco la situación. Pero por definición, en su totalidad, la función cuadrática no es inyectiva. ¿Cachai? Entonces, chiquillos, se trata simplemente de eso, de demostrar que hay una relación biunívoca. Ahora, por ejemplo, ¿cómo lo podría también esto observar algebraicamente? Imagínense que ustedes tienen esta función, x elevado al cuadrado. Entonces, yo les pido que evalúen, por ejemplo, acá, el número 3, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo esta función y yo les pido que calculen f de 3, ¿qué hay que hacer ahí?
¿Qué hago con ese número 3? Cambiar el X por el 3. Reemplazarlo en X. ¿Cierto? Entonces me quedaría 3 al cuadrado. ¿Y eso cuánto nos da? 9. 9, ¿cierto? 3 al cuadrado, 3 por 3. Y si yo ahora utilizo el menos 3, ¿cuánto me daría eso como resultado? 9. Me da 9 Positivo. positivo también, porque cuando reemplazo un menos, lo pongo con paréntesis para no olvidarme del menos. Entonces fíjense que aquí también me da el mismo valor. Entonces esto es una demostración algebraica de lo mismo que estamos conversando. Es decir, cuando yo uso un X, el X3 está emparejado con el número 9, pero resulta que el X menos 3 también está emparejado con el 9. Y si yo quiero que la función sea inyectiva, eso que acaba de ocurrir no puede pasar. Si eso ocurre, entonces en esta función cuadrática, como eso ocurre, este I9 está emparejado con 2X, entonces la función no es inyectiva. Eso es todo. ¿Se entiende la idea, chiquillos? ¿Se entiende el concepto? Me pica mucho la palmita. Chiquillos, niños, ¿alguna señal? ¿Estamos bien? ¿Se entiende el concepto? No tiene más dificultad que esto. ¿Ya? Sí, dice el Vicente, bacán. Kiara, dedito para arriba, dedito para abajo. Dominique, Anaís, Fernanda, Esteban, Obvio. Karin, Jesus, Giovanni, Steve, Luciano, Darlene, Steve. Así que había dicho. Ya, vamos para allá para la sobreyectiva, Benja, tranquilo. Ya. Eso es entonces la inyectividad. Entonces, inyectividad, relación 1 a 1. O sea, un único valor del X está asociado con un único valor del Y y al revés también. ¿Ya? La mejor técnica para demostrar eso, graficar la función y dibujar líneas horizontales. Siempre va a ser ese el mejor de los trucos. Lejos. Ok, y el siguiente caso es la sobreyectividad. ¿Ya? Entonces, en la sobreyectividad hay que tener un poquito de ojo porque esto quizás es un poquito más formal desde el lenguaje matemático. ¿Ya? Entonces aquí tienen que concentrarse un poco más y tienen que preocuparse de que la función que nos van a entregar para trabajar esté bien definida. Sobreyectiva. Entonces, la sobreyectividad tiene que ver con lo siguiente. El concepto se define más o menos así. El codominio es igual al recorrido. ¿Ya? Si una función tiene que su codominio, que es un conjunto de números, y el recorrido, que también forma un conjunto de números, y resulta que yo logro demostrar que esos dos conjuntos son lo mismo, o sea, que ambos tienen los mismos elementos, entonces yo puedo decir, perfecto, la función es sobreyectiva. En cambio, si tienen conjuntos distintos, no va a ser sobreyectiva. ¿Ya? ¿Cómo vemos eso? ¿Cómo vemos eso en lo concreto? Déjenme partir con un ejemplo simple, para que interioricen bien este concepto. Entonces, ya, pongo número aquí en el X de nuevo, tiene que ver un poco con lo mismo de antes, con esto de emparejar. ¿Ya? A, B, C, D, por ejemplo. Entonces, imagínense que acá yo tengo estas parejas. Y así. ¿Ya? Ojo, que eso sí es una función. ¿Ya? Entonces, ¿quién es el codominio? Por si no habían escuchado esa palabra nunca. El codominio hace referencia a todos los elementos que están en este segundo conjunto. Aquí. Entonces, ¿cuáles son los elementos del codominio? Si les pregunto eso a ustedes, dejo la pregunta abierta. ¿Cuáles son todos los elementos del codominio en este ejemplo? A, B, C y A, D. B y C, D. ¿Cierto? Las 4 letras que están ahí, A, B, C y D. Pero el recorrido, para que puedan diferenciar bien, el recorrido son solamente aquellas letras que nosotros estamos utilizando en nuestro ejercicio. Dicho de otra manera, son solamente aquellas letras que están emparejadas con algún valor del X. Entonces, ¿cuáles son las letras aquí en este caso que están emparejadas? A y D. La A y la D, ¿cachai? Entonces, la A y la D son el recorrido. Entonces, si yo comparo esos dos conjuntos, codominio,
que es A, B, C y D, y recorrido, que serían solo la A y la D, esos dos conjuntos, ¿son iguales? ¿Tienen la misma cantidad de elementos? ¿Tienen los mismos elementos ambos conjuntos? No. No. No, exactamente, no tienen la misma cantidad de elementos. Entonces, como son conjuntos distintos, este ejemplo que yo estoy colocando no es una función sobreyectiva, no es. ¿Ya? ¿Cuándo sería sobreyectiva? Básicamente cuando no dejo a ningún elemento de lado. Todos van a estar emparejados. Entonces, por ejemplo, así. Y, por ejemplo, y voy a poner un cuarto número. No sé, ahí. ¿Cachai? Entonces, codominio A, B, C y D. Recorrido, las mismas 4 letras están emparejadas todas. Entonces ahí son, codominio y recorrido son el mismo conjunto y por lo tanto la función es sobreyectiva. ¿Ya? Eso lo podemos, así lo podemos mirar en este tipo de teoría, en este tipo de diagramas, ¿ya? Que son diagramas sagitales, si no mal recuerdo, así se llama. Entonces esa es la manera de comprobar. Ahora, ¿cómo vemos esto mismo en un ejercicio concreto? ¿Ya? Y aquí les pido atención. Entonces, en un ejercicio concreto, ustedes les van a entregar esto. Les van a entregar la función más o menos así. Así, sea f, la función que va desde r, no sé, por ejemplo, a r positivo, y la función está definida así. F de x igual a 3x menos 5. ¿Ya? Este es mi ejercicio. Súper estricto, súper formal, muy parecido a una pregunta de esta bendita prueba de transición. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está el codominio? Porque el codominio se nos van a entregar. Ya, no es algo que haya que calcular. Eso va a estar entregado siempre. Entonces, el codominio está puesto acá. El codominio, perdón, está puesto aquí. Cuando a mí me entreguen esa definición, cuando diga CAF, dos puntitos, una letra, que en este caso R, flechita, la segunda letra, que en este caso yo puse R más, ese R más, chiquillos, es el codominio de la función. ¿Ya? Vuelvo a repetir, esto va a venir entregado, esto viene dado. Este es el codominio. No lo tengo que calcular. Codominio. Entonces, ese es el codominio, está identificado. Y ahora lo que vamos a hacer es intentar observar el recorrido de manera algebraica también. ¿Ya? O sea, vamos a mirarlo en ambas formas, de manera gráfica y de manera algebraica. Entonces, ¿cómo se mira el recorrido de manera algebraica? De la siguiente manera. Traten de ir anotando esto también, por favor, punto por punto. Primero, vamos a transformar ese f de x en y. Recuerden, por favor, que el f de x y el y son lo mismo. F se ocupa para representar funciones, y se ocupa para trabajar con ecuaciones, pero básicamente son lo mismo. ¿Ya? Entonces, cambio el f de x por y. Lo que está al lado derecho, de x menos 5, se mantiene intacto. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer acá? ¿Por qué hice ese cambio? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a despejar la x. Quiero dejar la x completamente sola en esta ecuación que yo escribí en color verde. Entonces, ¿cómo le hago para dejar la x solita? ¿Quién me quiere ayudar, por favor? Pasa el 5 sumando hacia el lado. lado. ¿Ya? Y después Y, pasa el 3 dividiendo. perfecto. Me queda y más 5 igual 3x. Acuérdense, el 5 estaba restando, pasó al otro lado sumando. Y este 3 que está multiplicando después va a pasar a dividir. Entonces, esta expresión que me va a quedar acá, y más 5 partido 3, igual a x, ahí, escucha, la voy a escribir acá mejor porque se me acabó la pantalla. Ahí, y más 5 partido 3 es la expresión que yo quiero analizar. ¿Ya? Porque desde ahí, fíjense ustedes que ahora el y está metido en un cálculo, está metido con unas operaciones matemáticas. Exacto. ¿Cachai? Ese y está metido en una serie de cálculos que habría que hacer. Entonces aquí hay que preguntarse, chiquillos, aquí tenemos que preguntarnos, ese y que dice y más 5 y todo eso dividido por 3. Piensen ustedes,
¿cuáles son los valores que yo podría utilizar y cambiar la Y por esos valores? O quizás al revés, para que sea más fácil este trabajo. ¿Qué valores no podría tomar la Y en esa expresión que nos acaba de resultar? En esta que dice Y más 5 partido 3. ¿Habrá alguna limitación para el Y? ¿Habrá algún número que no se pueda utilizar y que me diera un cálculo, que me dé un número finalmente? ¿Hay algún caso donde no se pueda hacer ese cálculo? Donde se indetermina, por ejemplo, donde yo digo, no, pues esto no se puede calcular. No existe esta cuestión. Piensen ustedes en darle un valor a la Y, cualquiera. ¿Ya? Pero aquí nos interesa analizar aquellos que no me van a servir. ¿Sí? Entonces, si yo pienso, ya, tengo que darle un valor a la Y, al que después yo le voy a sumar 5 y después eso lo voy a dividir por 3. ¿Habrá algún número que no pueda hacerle esa pega? O sea, ¿hay algún número al que no le pueda sumar 5 y después no pueda dividir por 3 todo eso? No estoy preguntando por el resultado que me dé. Estoy preguntando si efectivamente eso me va a dar un número o puede que no me dé un número. ¿Sí? ¿Qué pasa si al Y le doy el valor de menos 5, por ejemplo? Y lo cambio ahí. La edición de ahí a 0. ¿Cierto? ¿Verdad? Entonces queda, ¿cierto? Menos 5 más 5 me queda arriba. Y eso me da 0. Y 0 dividido por 3 sí se puede calcular. Eso me da 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, ustedes tienen que tratar de observar que ahí el Y puede ocupar absolutamente todos los números posibles. Todos. ¿Ya? No hay ninguna limitación para ningún número al que yo no le pueda sumar 5 y dividirlo por 3. ¿Ya? Ninguna. Entonces, en este caso, cuando yo hago ese análisis digo, oye, ojo, el Y puede ocupar todos los valores, lo que estoy calculando es el recorrido de esta función. Entonces, aquí yo escribo el recorrido, me equivoqué, el recorrido de esta función son, en el fondo, todos los números reales. O sea, la Y puede ocupar cualquier número que exista, absolutamente todos. Entonces, una vez que consigo ese cálculo, que cálculo entre comillas, ya porque es más bien interpretación, si yo digo, bueno, tengo ese conjunto, ¿cachai? Y maldito internet. Si yo logro demostrar, fíjense ahora comparamos. Aquí dice R. La R abarca los negativos, el 0, los positivos y todos los números. Ese es mi recorrido. Ese conjunto R, con este conjunto acá que era el condominio, que dice R+, que eso significa reales solo positivos. ¿Son el mismo conjunto? ¿Son la misma cosa o no? Uno dice R+, y el otro dice R solamente. ¿Son el mismo conjunto? ¿Alguno me quiere responder? No, porque el Son otro el es mismo. solamente los números reales positivos, y el otro son los Exacto, números reales. exacto. Entonces, como son conjuntos distintos, entonces yo puedo decir, ojo, mi función no es sobreyectiva. No lo es. ¿Ya? Porque esos dos conjuntos, codominio y recorrido, son diferentes. ¿Cuándo una función va a ser sobreyectiva? Cuando el recorrido que se calcula, o sea, se hace un trabajo ahí algebraico para poder mirarlo, lo comparo con el codominio, si esos dos conjuntos son iguales, la función ahí recién es sobreyectiva. ¿Ya? Antes de eso no lo va a hacer. ¿Ok? Y ahí estamos entonces con ese caso de la sobreyectividad.